En el video de hoy vamos a estar viendo cómo comparar cadenas de caracteres y bueno, cómo se crean y cuáles son sus diferencias con los char, por ejemplo. Para yo crear una cadena de caracteres, yo lo puedo hacer de una manera muy sencilla, como lo es. Yo coloco char. Sabemos que char guarda un solo carácter. Le colocamos cualquier nombre, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos como si fuese un vector y decimos así. Cuando yo coloco esto, lo que estoy haciendo es crear una cadena de caracteres que tiene como máximo 10 espacios. Entonces, vamos a crear otra. Vamos a llamarle nombre 2, ¿verdad? Y va a tener también 10 espacios, ¿verdad? Entonces, si yo intentara, vamos a llenarla primero. Vamos a ver cómo se llena. Vamos a poner aquí, ingrese un nombre. Bueno, puede ser cualquier palabra, pero vamos a ponerle nombre en este caso. ¿Y cómo se guarda? Bueno, usando scanf, simplemente ponemos porcentaje S. ¿Por qué porcentaje S? Porque lo vamos a guardar como si fuese un string, es decir, una cadena de caracteres. No lo vamos a guardar como si fuese un char. Y simplemente ponemos donde nosotros queremos que se guarde, en este caso nombre. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero para nombre 2. Y vamos a ponerlo aquí, yo que sé, ingrese otro nombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo intentara hacer esto, por ejemplo poner si nombre es igual a nombre 2, ¿verdad? Imprimir, por ejemplo, los nombres son iguales, por ejemplo. Y si no, bueno, vamos a imprimir que los nombres no son iguales. Pero vamos a ver que cuando son cadenas de caracteres, no podemos compararlos directamente, porque el programa nos va a dar un error. Vamos aquí, vamos a poner aquí, para que ustedes vean. Vamos a hacerlo primero, digamos que mal, para que ustedes vean que el programa no funciona así. Ok, vamos a compilarlo a ver qué nos resulta. Entonces vamos a poner aquí, yo que sé, carro, y vamos a poner aquí carro. Y me dice que los nombres no son iguales, cuando en realidad los nombres sí son iguales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para comparar cadenas de string? Bueno, o no cadenas, sino strings. Entonces, bueno, simplemente tenemos que incluir una librería que se llama string.h. Dentro de esa librería vamos a encontrar que existe una función para, digámoslo así, una propiedad o una función que nos permite comparar en dos strings. Simplemente tenemos que poner esta palabra, claro, o sea, este es como el comando que se utiliza, y vamos a poner dentro de los dos paréntesis las dos cosas que queremos comparar. O sea, yo quiero comparar nombre con nombre 2, ¿verdad? Y vamos a poner igual a 0. Cuando esta instrucción devuelva 0, quiere decir que las dos cadenas de caracteres son iguales. De no ser iguales, él devuelve otro número. O sea, él puede devolver 1, 2, 3. Devuelve cualquier otra cosa. Solamente cuando son iguales devuelve 0. Entonces vamos a compilarlo, ¿verdad? Y esperemos a ver qué nos da. Aquí vamos a meterlo otra vez carro. Y vamos a meter carro. Y aquí sí nos da correctamente que los nombres son iguales. Esto es un pequeño truco, bueno, no un truco, sino que una librería que nos permite comparar string de una manera muy sencilla, ¿verdad? Sin complicarnos mucho. Ahora también, yo también quiero tomar en consideración otra librería que nos va a servir, que me parece muy útil. Vamos a incluirla primero. Esta generalmente se suele usar con caracteres, o yo particularmente. Si yo creo, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero crear un carácter que se llame respuesta y que en un inicio va a valer S, ¿verdad? Ustedes miran, ¿por qué estás creando eso? Bueno, porque yo voy a hacer que este programa se repita, y yo voy a hacer que se repita mientras que respuesta sea igual a S, ¿verdad? Pero aquí puede pasar algo, que el usuario, cuando yo le dé la opción, él me ingrese S mayúscula o S minúscula.
¿verdad? Y para mí eso es lo mismo. O sea, yo quiero que el programa, digamos que entre, o sea, que el while siga funcionando si él ingresa S mayúscula o S minúscula, ¿verdad? Primero vamos a poner aquí, ¿verdad? Aquí, ponemos aquí desea ingresar otra vez. Y vamos a ponerle S si es sí y N si es no, ¿verdad? Esto también lo pudiésemos hacer con una cadena de caracteres para que meta sí o no, pero en este caso lo voy a usar así para mostrarles la función de la librería. Entonces, bueno, vamos a decir que esto se va a guardar en esta variable que es respuesta, ¿verdad? Claro, yo puedo hacer esto de otra forma. Si yo quiero que esto se guarde, o sea, que el while funcione, si la S mayúscula o la S minúscula, yo puedo simplemente poner que sea S mayúscula o que sea S minúscula, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Si yo tuviese muchas condiciones, que pudiesen ser a lo mejor 3 condiciones, y las dos yo quiero validar que pueda entrar cuando sea mayúscula o minúscula, ya serían 6, ¿verdad? Pues tengo que poner las 3 opciones y cada una va a tener 2, que va a ser cuando sea la minúscula y cuando sea mayúscula. Bueno, para evitarnos tener que hacer esto, hay una función que se llama Tolower, que está en esta librería, que lo que nos permite es cualquier cosa que yo le meta, o sea, en este caso cualquier carácter que yo le meta, él lo va a pasar a mayúscula. Si yo meto S mayúscula, él la va a convertir en S minúscula. Y si es S minúscula, bueno, la va a dejar igual porque ya está en minúscula. Entonces, ¿qué me facilita esa función? Que yo simplemente tenga que comparar con la S minúscula, ¿verdad? Y así no tener que poner S mayúscula y S minúscula. Porque así sea que el usuario ingrese una mayúscula, una S mayúscula, el Tolower la va a pasar a minúscula. Entonces me ahorro ese paso. Si por ejemplo fuesen 6 casos, por ejemplo, se reducen a 3. Entonces, esa es una función que no es nada difícil de utilizar y que nos ahorra un poco tener esos if con 10.000 condiciones que son engorrosos más que todo para la vista y que, bueno, siempre entre el código sea más sencillo, mejor. Entonces, si por ejemplo lo voy a compilar, miren ahora, a ver, para que vean qué pasa. Esperamos que compile y nos pide, ingrese un nombre. Yo que sé, le voy a meter carro y le voy a meter casa. No son iguales, ¿verdad? O sea, aquí me dice. Los nombres no son iguales. Entonces yo le voy a poner S mayúscula. Y me vuelve a pedir un nombre. Digo, nombre. Daniel. Y voy a meterle otra vez Daniel para que me den igual. Entonces aquí me va a imprimir si son iguales. Pero ven, si yo también le meto S minúscula, él también me la toma como igual. Si yo pongo, yo que sé, casa y yo que sé, ave, me dice que no son iguales. Y si le pongo N o en realidad cualquier otra letra, ya se va a salir del programa. Otra cosa que se pudieron dar cuenta es que cuando yo iba con un while, por ejemplo, cuando se usa mucho un while, se van acumulando muchas cosas. Porque, por ejemplo, me piden que ingrese los dos nombres y los imprime si son iguales. Luego, si le doy sí, él me vuelve a pedir, pero todo eso se va acumulando en pantalla, pues en la consola de C. Entonces, hay una función, ¿verdad? Que esta está en esta librería. Que nos permite ir borrando lo que está en consola. Entonces, simplemente se pone system y cls. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, en realidad esto tendríamos que ponerlo dentro del while, ¿no? Porque aquí estaríamos borrando solamente el final. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? Luego que el usuario ingrese, por ejemplo, si me ingresa así, él va a borrar lo que ya había en consola. Por ejemplo, voy a quitarlo y voy a correrlo sin ponerlo, para que ustedes vean. Si yo lo pongo como estaba antes, cada vez que yo ingrese así se me van a ir acumulando. Por ejemplo, yo ingreso Daniel y me dice son iguales. Le pongo sí, ingreso mesa y auto y me dice no son iguales. Si le digo que sí otra vez me dice foca, le digo león, me dice no son iguales. Y así ves, pero se me va acumulando todo esto. Y si tengo algo que es muy largo o que se va a repetir muchas veces, esto es muy incómodo. Entonces voy a cerrarlo y simplemente le pongo esto. ¿Qué va a hacer esto? Cada vez que él llega aquí, él va a borrar todo lo que hay en consola. Entonces, cada vez que, por ejemplo, si él ingresa así, otra vez,
se va a reiniciar todo, o sea, no se va a ir acumulando, sino que se va a ir borrando. Voy a ponérselos para que ustedes vean que es muy sencillo. Entonces, esperamos que compile. Y yo, por ejemplo, él me pide, yo qué sé, ingrese un nombre. Yo le pongo foca. Y le ingreso foca. Y me aparece, desea ingresar otra vez y yo le voy a poner que sí. Pero ven cómo me borra lo que estaba antes y solamente y me vuelve a imprimir desde cero, pues entonces no se me va acumulando eso. Si yo le pongo, yo qué sé, en sol y le pongo sol, me dice que son iguales. Y si le digo que sí, él me va borrando lo que ya estaba. Entonces esto es una manera muy fácil de borrar lo que está en consola. En este caso yo lo puse para que no se fueran acumulando todas esas impresiones. Pero eso se utiliza mucho, sobre todo si van a hacer juegos en consola. Bueno, esa función se utiliza mucho. Entonces, bueno, eso era todo. Es un video creo que corto, pero que bueno, que explica mi intención, que son el uso de dos funciones. Obviamente estas librerías tienen muchas más funciones, pero son funciones que yo uso mucho de estas dos librerías. Y bueno, si por ejemplo tienen dudas de cómo se podían crear una cadena de caracteres, bueno, ahí les di la respuesta y de cómo compararlas. Entonces, bueno, espero que les haya servido y bueno, pronto estaré viendo si hago algún tipo de juego o si termino uno que ya estaba medio empezado, que es como un juego de memoria, que ahí van a ver muchas cosas de las que están aquí. Entonces, bueno, espero que les haya servido y nos vemos pronto en un próximo video.